viajar a un supermercado cualquiera de cualquier país prácticamente del norte y centro de Europa y os llamará la atención si paseáis por un supermercado como este que estoy viendo cercano a Zúrich, que es más fácil encontrar comida para pájaros silvestres que para canarios, por ejemplo. Y es que es una costumbre muy habitual en estos países dar de comer a los pajarillos que viven en libertad. Tanto gente que se aficiona a los pájaros como gente que no, casi como digo una costumbre. Es muy común, por ejemplo, ver en los hogares un pequeño comedero como este que estáis viendo de madera o como otros que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo, para dar de comer a los pajarillos que habiten en tu zona. Y no necesariamente lo hace gente que vive en un jardín, porque habitualmente pensamos en casas bajitas que tienen un jardín, sino por ejemplo personas con un pequeño balcón o una terraza, personas que viven en piso, mucha gente lo pone, y esto lo podemos ver tanto en ciudades como en pueblos. Les ponen unas cuantas semillas o bolas de grasa como las que habitualmente se pusieron de moda hace unos años también para utilizar en canaricultura, para que los pajarillos pasen el invierno. Y es curioso, pero se ha convertido desde hace muchos años, tradición, en un gasto más en muchos hogares. Es increíble ver, por ejemplo, la variedad de semillas que se venden en pequeñas bolsitas y bueno, según los pajarillos que quieras atraer, pues utilizas unas u otras, existen distintas marcas. Podemos decir que prácticamente todos los hogares crían, aunque sea de forma indirecta, a las aves que habitan en su entorno. Esta costumbre, aunque sí que la podemos ver en España, o en países del sur de Europa, o en países de Sudamérica, no ha calado tanto en la sociedad hispana. Vamos a ver en este vídeo por qué. Vamos a ver también por qué les gusta tanto a los europeos alimentar y observar a los pajarillos de su entorno. La primera razón importante que tenemos que plantearnos es la razón del clima. Vais a ver algunas de las imágenes de este vídeo donde están los pájaros prácticamente comiendo en mitad de la nieve. El clima invernal que vamos a ver en el norte de Europa es muchísimo más duro que en el sur. Muchos pájaros es cierto que se mueven a zonas más cálidas, pero los que se quedan soportan frío, soportan nieve en muchos lugares, con lo cual ya era tradición desde muy antiguo ayudarlos en los meses duros, pero también, por ejemplo, en España, si lo pensamos bien, en los meses de más calor, en los meses duros por calor, que es verano, pues mucha gente pone en sus balcones una pequeña fuente, un platillo con agua para los pajarillos. La segunda razón de peso importante en estas culturas es el llamado birdwatching. En Europa hay auténtica pasión por salir al campo y ver aves. De hecho, se dice que hay más aficionados en Inglaterra al birdwatching que al fútbol, y eso que el fútbol en Inglaterra prácticamente es una religión. Sea cierto o no, lo que está claro es que es una afición muy común, y de hecho en cualquier reserva natural española, cualquier parque natural, te pueden decir la gran cantidad de turistas, sobre todo ingleses, que vienen simplemente por ver aves en su medio natural. Y es también un turismo que se trabaja, por ejemplo, en países como España. Todo el tema, y aparte se desarrollan muchas industrias alrededor, todo el tema de cámaras fotográficas, todo el tema de rutas turísticas, etcétera, etcétera. Con lo cual es una herramienta más que se utiliza para explotar muchos sitios naturales turísticos. Y aunque también en España gusta, sobre todo el tema del birdwatching, el tema de lo que tradicionalmente la gente piensa como ornitología. La gente cuando habla de ornitología suele hablar de esto precisamente, de ver aves en el campo, en su medio natural, no tanto de la ornitología deportiva, que es la afición de criar aves. Pues podemos ver que esta afición desde luego es muy trabajada, sobre todo en países como puede ser Inglaterra. Tercera razón de peso, también es el tema de que la forma de vida, pese a que todos seamos occidentales y europeos, puede ser bastante diferente. En muchos países, como por ejemplo te vas a Suiza, y en Suiza no vas a encontrar ciudades grandes como podemos encontrar en España, Madrid o Barcelona, no vas a encontrar grandes metrópolis, vas a encontrar apenas bloques de pisos pequeños, de 3-4 pisos, de forma muy habitual, y mucha gente también que vive en casas unifamiliares, con un jardín, con su cierto espacio y demás. Y también viven con la naturaleza, en ese sentido están más metidos, la naturaleza más cerca. Paseas por muchos sitios de estos de Europa y no sabes prácticamente dónde ha acabado un pueblo y empieza otro. Pues precisamente esa convivencia con la naturaleza hace también, o ayuda a que sea más habitual, bueno, pues quedarte con los pájaros que viven en el entorno y entender un poquito más los animales que viven en él. En España, por ejemplo, no ha calado tanto esta costumbre. La mayoría de personas viven en ciudades. En España claramente la vida es urbana. Suelen ser atraídos, si ponemos comida, ponemos comederos, suelen ser atraídos frecuentemente gorriones y también palomas, que primeramente resultan poco atractivos en general. A lo largo del vídeo seguramente vais a ver algún gorrión también comiendo, pero sobre todo vamos a ver pájaros que resultan muy exóticos, por ejemplo los camachuelos, por ejemplo también verderones, por ejemplo jilgueros. Pero los pájaros más frecuentes, sobre todo en terreno urbano, vamos a encontrar gorriones. Y además también tenemos que considerar que hay muchas ordenanzas municipales que prohíben expresamente lo de dar de comer a los animales. También es cierto que en las culturas del sur, o como ocurre por ejemplo en América,
mucha gente tiene pajarillos en sus balcones, con lo cual tampoco tiene tanto interés en atraer otros pájaros, bueno, pues como posibles portadores de enfermedades o que puedan ensuciar el entorno donde viven sus pájaros. Eso también es un detalle importante. En España es muy habitual salir y encontrarte un pequeño canario o un periquito en una jaula en un balcón. Es algo casi tradicional y que da un toque más alegre a muchas de nuestras calles. Pues esto no es tan habitual, lógicamente, sobre todo por el clima en Europa. Pero hay que reconocer que es una costumbre bonita, de alguna forma te sientes solidario porque contribuyes al bienestar de los pajarillos de tu zona, aunque aquí se ha ido produciendo un gran debate a lo largo del tiempo. Ya sabéis que todo el tema del bienestar animal está calando más, pero por ejemplo en países como en Alemania o incluso en Suiza, en Francia, donde esta cultura es mucho más frecuente, ha habido encarnizados debates entre científicos sobre si era adecuado, por ejemplo, ayudar a los pájaros en meses invernales, darle un poquito más de alimentación, con eso, con las bolas de grasa y demás, como hace tradicionalmente mucha gente, o si era mejor dejar a los pájaros que se alimentaran de su manera, porque los humanos de alguna forma intervenimos también con la alimentación que les estamos dando a los pájaros, y muchas veces en muchos debaten entre si es una buena ayuda en la práctica o si lo que estamos haciendo es alterar el medio en el que viven los pájaros de manera natural. Bueno, el clima lógicamente marca, hay años que crían mejor, hay años que crían peor por el clima, mejores cosechas, etcétera, etcétera, pero es una manera de intervenir en la naturaleza que para muchos no es del todo aceptada, y de hecho antes no había este debate en estos países, pero poco a poco se va viendo un debate mucho mayor acerca de si es bueno alimentar a estos pájaros del campo o si es mejor dejarlos que se apañen ellos solos. De todas maneras es bonito de ver, mucha gente por ejemplo hace vídeos de los pájaros que están comiendo en el comedero. Por ejemplo, yo he visto muchas veces simplemente le pones un comedero y ves que los animales, pues bueno, al principio les cuesta, no se van atreviendo, pero si normalmente les pones comida con cierta frecuencia, que si las bolas de grasa, semillas, pues poco a poco vas a ir viendo que aumenta las especies que van viniendo y aumenta también la variedad de pájaros que van a venir. Y como digo, mucha gente hace vídeos, hace fotos, los sube incluso a las redes. De hecho, os voy a añadir 2 enlaces al vídeo, lo voy a poner en los comentarios, 2 enlaces chulísimos abajo en los comentarios para que veáis 2 webcams que las podéis encontrar perfectamente en YouTube, que están continuamente emitiendo en directo. No sé qué país serán, están en otro idioma, pero tú ves perfectamente los pájaros que están comiendo en ese preciso comedero en ese momento, y de repente en un momento dado te encuentras un jilguero, lo pones una hora, realmente prácticamente casi siempre que está emitiendo ves pájaros comiendo, y desde luego es llamativo ver que a determinada hora vas a unos pájaros, luego ves otros, es curioso. Os lo voy a poner en los enlaces para que le podáis echar un vistazo. Y os voy a poner también un enlace de un comedero muy original, que ya lo comentamos en un artículo que pusimos en el blog, que es un comedero que incorpora a su vez una cámara que te permite ver y grabar a los pájaros que llegan a él. Son comederos lógicamente mucho más profesionalizados, más caros que un comedero habitual como este que estáis viendo, un poco artesano, pero que bueno, aparte se pueden obtener imágenes muy chulas y a lo mejor estamos fuera y podemos ver un pájaro curioso que ha llegado al comedero. Es otra manera también de disfrutar de la ornitología, más desapegada que la que, por ejemplo, vivimos en nuestros criaderos. Y algo importante también, y es algo que no es atado, es decir, están en casa, pues si estás tú en casa le pones comida, le pones cada X tiempo, si no estás no le pones, pero bueno, los pájaros se buscarán la vida de alguna forma. Nuestros aviarios, en cambio, hay que reconocer que la labor que hacen los criadores de sacar adelante sus crías, de sacar adelante sus pájaros y de estar... Es cierto que no estás continuamente dándoles de comer, pero sí que tienes que estar pendiente de los pájaros, pues también es un trabajo. Tenemos una ganadería, por así decirlo, dependiendo de nosotros. Es un trabajo, una responsabilidad que de esta manera puedes disfrutar de la afición sin estar tan pendiente con esto. Y yo siempre digo lo mismo, el aviario más grande del mundo, el aviario que podemos disfrutar todos, tengamos más o menos dinero, está en la calle. Lo encontramos en el campo, lo encontramos fuera, lo encontramos saliendo a pasear. Y todos de alguna manera, aficionados o no, como ocurre en muchos de estos países, podemos disfrutar también de ver a estos pájaros. Con lo cual, desde luego que es una delicia poder contribuir, aunque ya sabemos que hay cierto debate, y poder disfrutar también de pájaros que están viviendo en libertad, que no tienen ningún vínculo contigo, pero que de alguna manera contribuyes también a su cría y a su reproducción.